Hola, ahora sí, feliz martes para todos, bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de esta serie, de este ciclo de webinar técnicos de LP. Bienvenidos todos, nos alegra mucho tenerlos acá presentes nuevamente. Este webinar técnico está organizado por Catálogo Arquitectura, pero está liderado por nuestro gran cliente LP, que es líder mundial en la fabricación de productos para la construcción, especializado en introducir tecnología, eficiencia y calidad en la construcción de viviendas. Dentro de sus principales familias destacan tableros, revestimiento y vigas en OSB. Hoy día vamos a hablar sobre ingeniería de la madera y aquí tenemos a Álvaro Roja, el gerente del área técnica del EP. Bienvenido, Álvaro. Hola, buenas tardes Carolina otra vez. ¿Me escuchas Buenas bien o no? tardes. Porque yo no me Está veo la imagen. perfecto. Sí, Perfecto. perfecto, sí. Perfecto. ¿Pero ¿No? te ves en pantalla? No me auto veo, pero da lo mismo. Me Pero yo te conozco. veo. Ya, perfecto. y, Yo me y conozco nuestro, ya, así que Y nuestros asistentes también te ven, así que está ya. perfecto. Yo les quiero Muy bien. comentar que al final de la presentación vamos a sortear una Google Ilustrada, ¿ya? Y la persona que responda correctamente a una pregunta que va a hacer Álvaro va a ser la ganadora o el ganador, ¿ya? Y nosotros nos vamos a encargar de despachársela. Y lo otro es que están súper cordialmente invitados a que visiten la sección empresa de LP en Catálogo Arquitectura, donde pueden conocer mucho más de los productos de LP y pueden descargar sus soluciones BIM también. Ya, Álvaro, te dejo al ¿Mm? público, es todo tuyo, y luego vamos con las respuestas al final, o las preguntas al final de la presentación. Perfecto, perfecto. Vamos a compartir la presentación. ¿Ahora se está viendo bien? No, Rayos. no. Se ¿Ahora? ven varias imágenes dentro de... ahí ¿Ahora? sí, está perfecto. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a colocar el tiempo en cero para partir y como partimos de la mitad, nos vamos a ir hacia el inicio. ¿Ah? Bien, gracias por estar acá nuevamente, por tener la paciencia de escucharme. ¿Ah? Eh, Hoy día nos toca un tema que es un poquitito más, se podría decir, denso, espeso. No hay tanto de entretención con respecto a lo simpático y entretenido que hablar con respecto a las patologías de las casas. Pero sí nos vamos a enfocar en lo que son los productos de ingeniería LP. ¿Ya? Le llamamos productos de ingeniería a cualquier tipo de subproducto de la madera que haya sufrido un proceso en el cual se mejoran o se mantienen sus propiedades físico-mecánicas y de aplicaciones en general, ya sean tratamiento, laminado, microlaminado, LCL, LBL, OSB, contrachapado, cualquiera de esos básicamente pasa a ser un producto de ingeniería. ¿Ya? En eso nos vamos a centrar. Evidentemente, LP es el que nos invita a hacer esto, ¿ya? Y siempre con nuestro esfuerzo de trabajar en madera como producto matriz. ¿Qué es lo que estamos acostumbrados a ver y cómo funcionan normalmente nuestras construcciones? Eh, en mayoría, siempre me van a ver hablar a mí de la vivienda social como un hito importante desde el punto de vista de mejoras consecutivas y como es donde está orientado nuestro foco en la primera etapa desde el punto de vista de buscar una solución abordable y alcanzable en toda etapa. ¿Ya? La mayoría de las viviendas sociales que se construían o que están en proceso hoy día tienen primer piso albañilería, segundo piso de pino insigne o pino impregnado en 2x3 o 2x4, eventualmente 2x3 diría yo mayoritariamente, pero persiste el tema de la diagonal, la cadeneta como un elemento típico. ¿Ya? Desde el punto de vista de las soluciones adicionales en cubierta o las zonas climáticas en que estamos, pero que no nos permiten atacar de buena manera los volúmenes interiores. O de lo contrario, nos estamos yendo a todo lo que son tijerales de grandes luces, pero siempre viga a la vista. ¿Ya? Álvaro, perdiste la Eh, imagen, no se está viendo la presentación. Rayos, eso es En algún fatal. minuto quedaste como congelado, ahí volvió la presentación. Ahora sí, ¿sigue con Sí, la viga? Perfecto. sí, está en la vía.
¿Ya? Entonces tenemos algunas vigas de madera, pero dependiendo de la calidad de la madera con que trabajáramos, iba a ser la luz que íbamos a poder lograr. En definitiva, si me preguntan a mí cómo me siento yo desde el punto de vista del desarrollo de la vivienda en madera, y esto se van a enojar varios conmigo, pero creo que somos súper románticos, pero estamos pegados en una casa eh, que se ve bonita, se ve romántica, pero la verdad es que es una casa que no tiene ninguna tecnología, ningún proceso, y esta es la visión más bonita, se podría decir, de lo que nosotros entendemos por una casa de madera. Si yo les pregunto a ustedes que si se harían o no se harían una casa en madera, jamás eh, me dirían que esto es lo que ven, ¿ya? Eh, ¿Qué es lo que me gustaría a mí que se hiciera y hacia dónde hemos orientado toda la parte técnica? A este tipo de construcción, ¿ya? A una construcción limpia, dobles estándares, o sea, dobles luces, grandes ventanales, espacios amplios, ¿ya? Resuelta eh, técnica y económicamente al mejor nivel, y desde el punto de vista de espacio, de habitabilidad, de confort interior, con todas las exigencias que a ustedes se les pueden ocurrir colocarle. No hay ninguna vivienda de este tipo o que se realice con estos tipos de productos que no tenga la capacidad de alcanzar los más altos estándares de desarrollo, urbanización, habitabilidad, confort, versatilidad, modificaciones, y tampoco el grado estructural o de durabilidad. Eh, de esto estoy hablando. ¿Ya? Hablo de construcciones grandes, 4 o 5 pisos, ya con soluciones que funcionan adecuadamente, que resuelven los entornos de las casas con una calidad y precisión pocamente vista o de lo que nosotros conocemos en madera, ¿ya? Y que pueden terminar en cosas como esta, ¿ya? Que no tienen nada que envidiarle. O sea, si yo les comparo la casa, cierto, que estaban de los palafitos con respecto a esto, hay una distancia atroz en lo que estamos entendiendo por construcción en madera. No en la materialidad, solamente que lo empezamos a hacer adecuadamente, ¿ya? Eh, o tenemos casas de este tipo, ¿ya? Nuestro archienemigo, como lo hemos visto en otras etapas, o a qué le tenemos miedo en general cuando hablamos de construcción en madera como un sistema constructivo, el primero que salta es el fuego, ¿cierto? Ya lo entendimos en las capacitaciones anteriores, de que depende mucho de qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer, y podemos lograr 120, 140, hasta 200 minutos de resistencia al fuego dependiendo de las capas que hagamos. Pero si lo hacemos mal, evidentemente vamos a tener problemas desde el punto de vista de incendio. Y como bien sabemos, el incendio es una de las características que quizás menos tiene que ver con la envolvente y mucho tiene que ver con la habitabilidad o con la carga combustible que nosotros le colocamos o con la persona que vive, ¿ya? Dentro. Hoy día los sistemas en general a nivel de norma chilena están casi todos validados y protegidos. Tenemos sistemas eléctricos de alta eficiencia con diferenciales y con térmicos que funcionan. Tenemos sistemas de control de incendio, tenemos sistemas de control de humedad, de permeabilidad, de aislación, acústico, y todo esto se concentra en una casa de muy buena categoría. ¿Cómo vamos a atacar la parte estructural? Es lo que nos llama hoy día, ¿ya? En general, características estructurales importantes a destacar es el movimiento sísmico y la succión que se produce a nivel de las cubiertas o por el hecho de que el edificio esté impactado sísmicamente. Aquí hay un proceso de tensión y aquí hay una compresión, que es lo mismo que hace el viento, y para eso hay una sinfín de soluciones hoy día técnicas, validadas, como lo vimos en el sismo, en el catálogo o en el video de sismo de las veces anteriores.
¿ya? Por tanto, lo único que nos falta mejorar hoy día, dado que tenemos la exigencia, tenemos la técnica, ¿no? Y tenemos las materialidades, serían los componentes de madera que nos van a permitir atacar estos elementos. ¿De qué va a depender básicamente la calidad de la madera que usamos? Tiene que ver mayoritariamente, y bien en fácil, tiene que ver con de dónde viene o de qué sección del árbol o de la base sale la madera, ¿ya? En general, si sale del canto va a tener una comba, si sale del centro va a ser ordenada, si sale de abajo va a ser un twist. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a tomar como calidad? ¿Y cuál es la calidad que vamos a usar? Evidentemente nos va a impactar notoriamente en el costo, ¿ya? Entonces, hasta aquí, comprar madera 100% natural, ¿ya? Va a depender la calidad, va a depender netamente del costo, porque cuál es la sección que usamos y cuál es el tipo de árbol que usamos, evidentemente impacta el costo, ¿ya? Por tanto, con esta necesidad, y dicho lo anterior, es de donde nacen la obligación de generar productos de alta ingeniería en madera, ¿ya? Cuando hablamos de productos de alta ingeniería en madera, estamos hablando de elementos que pueden tener alas de finger joint, tableros de OSB o LSL, ¿ya? O ringboard, que son otros los elementos, pero que van tomando madera de baja calidad, como son los raleos, perdón, como son los raleos, como son los despuntes, todo el desecho básicamente del bosque de madera buena, de poca vida, o de poco tiempo, y esta madera de 400, 380 kilos por metro cúbico se mezcla con adhesivos, aditivos y cera y se conforma en una madera nueva, se podría decir, que empieza a tener 600 a 700 kilos por metro cúbico y empieza a tener propiedades físico-mecánicas totalmente controlable y predictible. Dentro de eso aparecen, como les digo yo, las vigas, los conectores, aparecen los ringboard, los LSL en general como soluciones de cubierta o soluciones de muro. Y aquí ya prácticamente se reinventa con los LSL, ¿ya? Todo lo que serían los pies derechos, mejorando la condición de tracción, compresión, flexión y la estabilidad dimensional, ¿ya? Que nos va a permitir hacer soluciones como la que estamos viendo al frente. En general, nos vamos a enfocar hoy día en tres productos clave, que son la viga iJoist, ¿ya? Los ringboard y los LSL, que son los tres productos, ¿ya? ¿De qué va a depender, ¿ya? Cuáles son los productos que vamos a usar o cuáles podrían ser los productos de ingeniería en madera que tenemos, ¿ya? Tablero, CLC, laminate, cross, tableros de madera laminada, ¿ya? LSL o viga iJoist en general, ¿ya? Las grandes características que tienen estos productos son dimensiones constantes y consistentes, son derechos, son predictibles, y eso es súper importante. O sea, todos los elementos que ustedes han visto y que les he ido pasando son elementos que se comportan de igual manera dentro de los rangos de tolerancia. Entonces, nos permite de buena manera resolver una situación estructural, dado que no tenemos la complejidad del nudo o la complejidad de la médula o que este se comporta mejor o no, sino que ya todos los elementos cumplen la misma caracterización. Además de eso, tienen un comportamiento de estabilidad dimensional de muy buena característica, dado que son de 680 a 700 kilos por metro cúbico promedio, y que permiten entonces evitar todos estos crujidos
y trabazones en las edificaciones, ¿ya? Y además de eso, están en longitudes mayores a las que nos acostumbramos a, a, a ver, ¿ya? En general, cuando hablamos de madera de pino oregón, cuando encontramos una pieza de 6 metros, ¿ah? Maravilloso. En el caso de los LCL, los LBL, alcanzan a los 7, 8 metros y las vigas iJoist llegan hasta 12 metros. Con una tremenda calidad y, diría yo, certeza de producto. Una solución desde el punto de vista de viga, la gracia que tiene trabajar con ella es que son pocos miembros los que tengo que aplicar y me permite una variabilidad extraordinaria en el diseño y eso me da una tremenda flexibilidad, ¿ya? Aquí ven una solución de techo, ¿ya? Que tiene apoyos cada 8 metros y queda prácticamente libre, como lo veíamos en la fecha inicial. Y esa confianza en el diseño nos permite ir generando además las perforaciones, haciendo los calados y todo para pasar todas las ductos y tuberías que voy requiriendo. Desde el punto de vista ¿cómo se llama? De aplicabilidad, de trabajabilidad, son vigas de muy bajo peso. O sea, entendamos que una viga de 12 metros pesa 32 kilos. ¿Ya? Casi entra en la ley del saco. ¿Ya? Y eso permite que eventualmente tengamos un gran avance porque no necesitamos gran cantidad de personas para hacer la misma faena. Desde el punto de vista de mejora, como lo veíamos en las capacitaciones anteriores, el trabajar con madera y el uso de los materiales va a tener un mejor, el uso adecuado de los materiales va a tener una menor pérdida desde el punto de vista de desperdicio, vamos a poder reciclar adecuadamente estos productos y además estamos trabajando con un bosque renovable, de los renovables de los bosques que son renovables, ¿ya? Y que básicamente es lo que se va sacando para hacer que los árboles más poderosos salgan de mejor manera, ¿ya? Por tanto, podríamos decir que la solución de los elementos en madera, de ingeniería en madera, están teniendo un muy buen desarrollo o se están ajustando adecuadamente a lo que queríamos resolver, que era una casa de mejor nivel, ¿ya? Se me repitió esa radiografía, así que la voy a pasar rápido. Y aquí tengo básicamente dos de las cosas en las cuales nos vamos a centrar hoy día. Desde el punto de vista de los Engineering Good Products, vamos a hablar de los LCL. Al final, primeramente vamos a hablar de la viga iJoist, ¿ya? ¿Cuáles son los productos que tenemos? En general, estas son las fichas comerciales que existen. Hay una cantidad de información extraordinaria disponible para poder entregarle a ustedes, en el caso de las vigas, de los Rainboard y los LCL. Nos vamos a centrar en este orden, vamos a hacer iJoist, Rainboard y LCL como producto, ¿ya? Desde el punto de vista de la iJoist, para que la empecemos a conocer, tenemos un ala de OSB, es un OSB especial, no es el OSB común, un alma, y tenemos las dos alas que están hechas de pino insigne 616, que están hechos con finger joint y encolados con adhesivos fenólicos durables, durables desde el punto de vista de la humedad. ¿Ya? Esta viga la vamos a tener en 24 centímetros de alto y en 30 centímetros de alto. Y vamos a tener vigas de 6, de 8 metros y a pedido son en 12 metros de largo, ¿ya? Mientras más las quieran, mejor, ¿ya? Desde el punto de vista de longitud. Características importantes: bajo peso, alta resistencia, fácil instalación, estabilidad y mayores luces. ¿Qué es lo que necesito saber de una viga iJoist? Muy poco, muy poco. Lo único que necesito saber es que necesito martillo y serrucho, ¿ya? Así se instalan, así se fijan. Yo diría que nos vamos a forzar un poco más adelante en lo que no deben hacer, ¿ya? Que es la característica más importante.
Existen dos posibilidades de instalar, ¿ya? Una es la que se instalan a nivel de sustrato de piso sobre una solera que está fijada en la fundación con unos espárragos, pie derecho, elementos de corte, y estas vigas además llevan en el borde un tablero rimboard, ¿ya? Que es el que va a recibir la fijación. Entonces la fijamos con dos clavos lanceros a este punto y después fijamos el rimboard también en la cabeza de manera de evitar el volcamiento. En el caso de usarla en pisos contra piso, es muy importante entender de que todas las pruebas de resistencia que nosotros hemos entregado y están disponibles constan necesariamente del uso de un adhesivo tipo Titebond, de Franklin, para que el tablero sea clavado y pegado a la superficie en que está, y de esta manera va a generar un excelente diafragma y va a eliminar todo lo que son los ruidos. Desde el punto de vista fijación de las vigas entre sí, básicamente o mayoritariamente vamos a trabajar con conectores Joyce Hanger de Simpson, Strong-Tie, ¿ya? Ellos nos van a proveer también o nos van a aportar con todo lo que son los productos de ¿cómo se llaman? Los ATS, ¿ya? Y que son los productos que van a permitir que uno en 3 o 4 pisos o más pueda alargar, entre comillas, el espárrago, ¿ya? Y que va a tomar la solera del último piso, ¿ya? Eso nos va a permitir resolver temas de volcamiento a nivel de la estructura, ¿ya? Características en general lo pueden hacer desde el punto de vista colgado lateralmente, ¿ya? O también hacerlos superiores, pero van a tener volúmenes de esta característica interior. Estas son 9 metros, más 9 metros son 18 metros de luz libre, ¿ya? Con vigas separadas a 60, con una placa de span rating 24-16 o 48-24 en la cubierta, que les va a permitir resolver. Y en el centro, evidentemente, hay una viga LSL, que es la que permite tener este tipo de luces y desplazamiento, ¿no? Desde el punto de vista de la instalación, es una viga de madera, ¿ah? La pueden apoyar simplemente, la pueden colgar, la pueden perforar, pero lo que sí tienen que tener cuidado al momento de instalarla es evitar los volcamientos y asegurarse de que la viga quede a plomo. De eso vamos a mejorar la capacidad de la resistencia. Esa capacidad de que la viga quede a plomo la vamos a lograr a través de los bloqueos, que son estas, las podemos hacer con las mismas, ¿cómo se llama? Saldos de viga o despuntes de viga, o podemos colocar un fleje metálico que vaya en las 3 primeras y después caiga por la parte inferior. Recorremos toda la parte inferior y volvemos a subir en la parte superior y atiezamos, y eso lo repetimos por abajo y arriba, ¿ah? Voy a ver si puedo hacer un diseño de esto. Me salí un poquitito, voy a poner una pizarra blanca acá. ¿Están viendo la pizarra blanca? Sí, pero se ve el fondo atrás de tu computador, de tu imagen. Entonces tendría que bajar eso. No, se ve igual. ¿No? Pero intenta escribir algo, o sea, se va a notar lo que tú hagas igual, de todas maneras. Ok, pero si yo tengo la viga 1, 2, 3, 4, 5 y 6, el fleje debería tomar, por ejemplo, 1, 2, baja, 1, 2, sube, 1, 2, y repito también 1, 2, subo, 1, 2, bajo, ahí, ¿ya? Y este fleje se coloca más o menos en el centro y se coloca atornillado en la parte superior, ¿ah? ¿Ahora sí? Sí, está perfecto. Perfecto, ya. Entonces, los tipos de arrastramiento que vamos a usar son múltiples.
En general voy a evitar el volcamiento con uno de los dos, y el otro, que puede ser con los tableros de OSB, va a hacer que el plano superior se conforme como un diafragma, por tanto va a poder recibir esfuerzo en esta parte y en esta parte, y eso va a evitar que se transforme en un rombo y haga el efecto rotación y la estructura se caiga. ¿Ya? Eso a nivel de cubierta. A nivel de pisos, ¿ya? Vamos a complementar la misma manera, podemos hacer algunos volados, podemos hacer, ¿cómo se llama?, refuerzos de escala, refuerzos interiores de dinteles, vigas dobles, ¿ya? Y podemos generar perforaciones en la alma, pasar todos los alcantarillados, para pasar los alcantarillados, ¿ya? En el fondo podemos resolver de buena manera eh, cualquier problemática a nivel de piso, ¿ya? Solo tenemos que tener en consideración algunos elementos importantes, como son las propiedades físico-mecánicas, ¿ya? En general, me adelanté. En general, las vigas están compuestas, como les decía yo, de un ala que es de 63 por 38 milímetros y un alma que es de 11,9 o de 9,5 milímetros. ¿De cuál va a ser? Va a depender de la caracterización. Y como siempre en las cosas LP, las hacemos un poco más fácil para ustedes, y ustedes tienen que aprenderse la serie con la cual van a trabajar. En general, en el mercado local, estamos trabajando solamente con la LPI 18, que tiene, pesa 3,8 kilos por metro lineal y 4,2, ¿ya? Y tiene algunas resistencias en momentos flectores de 326 o 428 kilonewton. Tienen los EI, ¿ya?, determinados, la resistencia al corte, ¿ya?, la resistencia a la compresión. Pero básicamente estos elementos, ¿ya?, van a poder entregar lo que nosotros podríamos decir al final un ábaco desde el punto de vista de manejo, ¿ya? Existen dos criterios para resolver la estructura cubierta o las estructuras de piso. El más usado hasta hoy día y el validado hoy día para hacer esto es con respecto a una carga uniforme y el criterio de deflexión o flexión por sobrecarga, pero es con respecto a una carga puntual, y dice: yo le someto los 150, 250, 500 kilos que le quiera poner, y la deflexión, para que pase o para que no se fatigue la estructura, tiene que ser un criterio L partido por 360, que es cuánto se va a deformar la viga o cuánto va a ser la flecha que va a hacer la viga en ese punto, ¿ya? Hoy día hay corrientes que están solicitando el cambio de esta definición, y me parece muy bien, al criterio de vibración. ¿Por qué es importante? Porque si bien uno puede resistir la estructura, cuando cargas la estructura y caminas en un segundo piso en madera, normalmente los adornitos de la cómoda se mueven, ¿ya? Y eso es súper molesto. Entonces, si bien pasa estructuralmente, no pasa desde el punto de vista de confort. Y esto se está cambiando ahora a un criterio de formación, que básicamente es colocarle una carga central de 100 kilos, y la deflexión, de acuerdo a esta fórmula, se calcula y no puede pasar un índice mayor a 1,5 centímetros, una cosa así, ¿ah? Pero va a depender también de la luz, ¿ya? Pero este es el nuevo criterio de vibración. En el fondo es para que no se muevan los adornitos, ¿no? Y que es bastante más confortable que lo que nuestros competidores tienen con respecto a las losas de hormigón, ¿ya? Desde el punto de vista de beneficios, trabajo, conjunto, les vuelvo a repetir, el hacer que el tablero, la viga y el rimboard trabajen en conjunto a través de una buena fijación encolada y clavada o tornillada, es tremendamente importante y mejora casi un 14-15% la característica de resistencia a la viga, ¿ya? Por tanto, en todos los casos se recomienda que ustedes peguen el tablero en la parte superior, ¿ya? Y aquí hay algunos de los datos que nosotros más o menos les podemos entregar. Esto lo encuentran también en nuestras páginas web, que son algunos
algunos, ¿cómo se llama? Algunos elementos de resistencia, ¿ya? O criterios de diseño bajo los cuales ustedes pueden trabajar con una tabla. Por ejemplo, si ustedes tienen la LPI 18 de 241 separada a 305 milímetros, la van a poder tener una luz de 5 metros con un criterio L partido por 480. Y desde esta manera, ustedes fácilmente van a poder detectar o entender cuál podría ser la luz simple que van a poder tener. Ojo que el hecho de incorporarle algunos elementos en las partes bajas o tener distintas luces va a poder trabajar o mejorar la condición de espaciamiento, ¿ya? Esto, para que lo entiendan o lo vean bien, solamente les estoy haciendo un esboce de la información que está, ¿ya? Y en el caso de las cubiertas ocurre casi lo mismo, dependiendo de las sobrecargas que tengan, las luces que van a tener, ¿ya? Va a ser cuáles van a ser los límites de carga que van a poder ir encontrando. Como criterio importante, acuérdense de que estas son las LPI 18, ¿ya? En general, dado las características de la construcción en el país, solamente estamos manteniendo la LPI 18, ¿ya? Y no nos hemos ido a la 20 Plus o a la 24, que son vigas de mayor tolerancia, porque el mercado no las solicita todavía, ¿eh? Pero prontamente podrían estar disponibles. Desde el punto de vista de desarrollo, trabajo y cómo aplicar, también tenemos tablas para el tema de las perforaciones y cuánto es, pero les mostramos dos fotos aquí en que realmente uno puede hacer un hoyo con escándalo en las almas de las vigas, ¿ya? Y esto no afecta notoriamente a la capacidad estructural del elemento, ¿ya? ¿Cuántos son y qué deportes son los hoyos que tienen que hacer o las perforaciones que pueden hacer? En general, yo les diría que eviten hacer perforaciones en los primeros 60 centímetros desde el apoyo hacia el borde, ¿ya? Es donde se reciben las mayores cargas y está estresada la madera en ese punto. Por tanto, hacer una perforación ahí es mejor hacerlo un poco más al centro. Pero si insisten, aquí hay espacios y perforaciones de acuerdo a las distancias que las pueden ir haciendo y con qué repetición, con qué cantidad pueden hacer también, ¿ah? Otra norma súper importante a destacar, jamás eh, corten el 100% de la alma y siempre dejen una distancia entre 4 y 5 milímetros desde el borde de la perforación hasta el ala, ¿ya? Eso es importante de destacar. Desde el punto de vista de fijaciones y formato y cómo colocar los detalles de estructura en techo, hay varios, ¿ah? Hoy día lo estamos tratando de traspasar a 3D en una mejor versión para que ustedes los puedan tener disponibles, ¿ya? Pero hay distintos detalles de piso, techo, llegadas de borde, llegadas sobre la pieza, ¿ya? Con fleje metálico, con conector, con madera, con rimboard, ¿ya? Hay una serie de uniones eh, y que no solamente eh, se, se acotan a estas que están, sino que en el fondo les presentamos algunas como para que ustedes vayan teniendo la facilidad desde el punto de vista de hacer los diseños, ¿no? ¿Qué es lo que no pueden hacer? Y esto es lo más importante. No pueden hacer agujeros justo en el área de carga o antes de la distancia. No pueden cortar el ala de la viga con el serrucho. Tampoco la agarren a martillazo para hacer la ala, ¿ya? Las perforaciones, porque eso va a terminar dañando. No pueden cortar el ala superior fuera de la distancia correspondiente. En general, esta no se puede hacer nunca, ¿ya? Tampoco se pueden cortar las dos alas para permitirla pasar un gusto. Mejor dejar ¿cómo se llama?, correr la viga hacia el otro lado.
No use los clavos 16D o el clavo grande para hacer la aplicación, solo use un 8D y con ese haga una fijación o con un tornillo autoperforante, pueden, o sea, un tornillo madera, un tornillo turbo, un buen elemento para fijar. Tampoco corte el ala superior fuera del plomo interior del apoyo. Y tampoco elimine el cordón inferior y se apoye directamente sobre el elemento de la viga. Como otro elemento importante a destacar, tenemos la familia del ringboard, que en el fondo es un complementario en la viga. La viga tiene una falencia que es que no soporta cargas de compresión pura. Es decir, cuando ustedes tienen un primer piso, un panel de primer piso, la viga y un panel de segundo piso, hay que reforzar el ala o las almas, el alma o las alas, y eso lo pueden hacer con un ringboard que ya tiene la altura completa de la viga. Entonces ustedes pueden comprar de 24 o de 30 centímetros de alto y con un trozo de 40 centímetros sobre el panel pueden reforzar las dos caras de la viga y eso va a resolver el problema de compresión pura. En el caso del perímetro de las vigas en general, es muy bueno que ustedes hagan una aplicación de borde, ¿ya? Que van clavando las cabezas de las vigas y van permitiendo de buena manera que se eviten los volcamientos y la viga se mantenga en posición, ¿ya? ¿Con qué la debo fijar? La podemos clavar, atornillar, ¿ya? O usar conector metálico. Las grandes propiedades del ringboard es un tablero de 25 milímetros de espesor en 30 centímetros de alto, que es excelente desde el punto de vista de comportamiento de cargas de compresión pura. ¿Cómo funciona en general? Detalle simple. Siempre debe quedar el tablero de piso apoyado sobre el ringboard, ¿ya? Así como se muestra en este esquema. O sea, debe llenar todo el espacio de la viga en el perímetro y que esto quede en un plomo completo. Ojalá quedara del plomo hacia adentro y uno pudiera pasar con toda la envolvente por la parte exterior, ¿ya? Tiene encuentros de esquina, atornillado o clavado. No hay más complicación con eso. Es un tablón grande. Aquí vemos otra solución del ringboard con las vigas I-joist, ¿ya? Y aquí vemos una alternativa con vigas reticuladas. No hay mucho más que decir de este producto desde el punto de vista de aplicación. Solo decir que las vigas lo necesitan desde el punto de vista de la cabeza, ¿ya? Para evitar los volcamientos y además se puede usar como rigidizador o llenar las almas. El siguiente producto, y ya con esto termino, no lo aburro un poco más, es un LCL. Esto es también hecho tablero de OSB, pero en que todas las fibras van en un sentido, ¿ya? Todas las hojuelas están en el sentido longitudinal del tablero estadísticamente hablando, ¿ya? No es como el OSB que tiene 3 capas, 2 longitudinales y una transversal. Esto va todo en el mismo sentido, ¿ya? ¿Para qué sirve? Para hacer dinteles. A mí me encanta para hacer dinteles de buen espesor, que no voy a tener un problema con la carga superiores o que se me vayan a apretar los ventanales, ¿ya? Formato en general van desde 1,5 por 3,5 hasta 3,5 por 9,5 pulgadas. Eso quiere decir que tienen 90 milímetros de espesor por casi 300 de alto, ¿ya? Y los largos van de 3, 7, 9 metros de largo más o menos, ¿no? Característica, un gran comportamiento estructural, si lo tomamos en dimensiones como el de 3,5 por 8,5 para hacer vigas maestras o vigas secundarias, y en menores cuadrillas es un buen elemento para hacer primero y segundos pisos, cornisa o algunos detalles así de borde que pudiéramos ir inventando de esta naturaleza, ¿no? En general, si quisiéramos hacer una aplicación con un 2,5 por, o sea, con un 1,5 por
por 9 pulgadas podríamos hacer ciertas cantidades de vigas de borde, ¿no? Y funcionaría muy buena manera. Una característica importante de este producto es el peso que tiene, ¿ya? Estamos hablando que este producto pesa 680, 700 kilos por metro cúbico. Por tanto, una viga de 9 metros de largo puede pesar 110, 120 kilos, ¿ya? Por tanto, mi recomendación es que la utilicen como vigas maestras en general cuando tengan que hacer algunos juegos de desniveles o cajas de escala o cosas de ese estilo. Esta viga funciona muy bien de esa manera. Otra aplicación del LCL o del Rimboard eventualmente que ustedes pudieran usar los limones de escala. Nuevamente, vayan viendo aquí que en todos nuestros productos hay un timbre que muestra ciertas características. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de que este es un LCL 1.35E. Esa es la categoría estructural que tiene, ¿ya? Y esa categoría estructural va a reflejar las calidades técnicas que se están colocando. Otra solución que acá estamos viendo, por ejemplo, este es un 1.75, ¿ya? Que es distinta calidad a la anterior. Entonces, lo que ustedes tienen que ir buscando, entre comillas, cuál es la resistencia que van a usar para poder resolver cada uno de sus elementos. Aquí lo vemos como componente del cordón inferior de una cercha hecha con gang nail, ¿ya? Y funcionan de excelente manera. Estas vigas en general también se pueden perforar, cortar o picar, ¿ya? Pero tienen ciertos criterios más restrictivos desde el punto de vista de las perforaciones, ¿ya? Es así como solamente se puede hacer en el tercio central de la luz libre. Desde el punto de vista de fijaciones en general, elementos, uniones y cosas de ese estilo, fácil, es una viga que se atornilla, se corta, se pega, ¿ya? De igual manera que una viga normal de madera, ¿ya? Dentro del punto de vista de las características y por qué considerarlo, fácil. Tiene una rápida instalación, optimiza la madera, es de gran flexibilidad y capacidad de diseño, es repetible, es predictible, es estable dimensionalmente, es un producto altamente innovador desde el punto de vista de desarrollo, ¿ya? Tiene un bajo contenido de humedad y de hongo, y además de eso es fácil de trabajar, fácil de cortar, fácil de perforar y atornillar. Con respecto a los datos y características de la fabricación y distintos diseños, ¿ya? Datos que pueden tener y encontrar, estos son algunos, ¿ya? La primera es el National Design Specification del 2018 del American Good Council. Después está APA, que es nuestro referente más importante, y como tercero están nuestros catálogos técnicos específicos en viga o en elementos de ingeniería que pueden trabajar. ¿Dónde encontrar esta información? Mayoritariamente en lpchile.cl. Si no la encuentran y les falta algo de información, los invito a visitar la página corporativa lpcorp.com y además de eso apoyarse en apagood.com, que es quienes nos certifican, apoyan y avalan todas las informaciones que estamos colocando a su disposición. Sin más que explicar, abro el panel de las preguntas y respuestas. Gracias, Álvaro, por la presentación. Vamos con algunas preguntas. Juan Carlos Ciudad pregunta: ¿las vigas LCL y joist pueden quedar al exterior protegidas de la lluvia? Buena pregunta, como dicen por ahí. En general, las vigas iJoist y los LCL y todos los productos de madera en OSB requieren de un grado de protección. Siempre son exterior protegidos. O sea, supongamos que yo hago el piso de una casa en tipo palafito, está bien, eso está aceptado. Pero si yo hago la terraza y le coloco un deck por arriba, no está aceptado. O sea,
me explico, ¿no? Vamos a colocar demasiado al extremo la aplicación de una viga. ¿Ya? Sí se entiende. Por, ¿Mm? Rafael Aramburu pregunta si la presentación la van a enviar. La presentación no creo que se envíe, pero sí podemos mandar el link para que tú revivas o repitas el webinar de hoy. Eso sí, yo lo puedo hacer. Esa es pregunta de todos los webinars, ¿eh? Sí, sí, pero yo estoy mandando el link a los asistentes del webinar en que estuvieron presentes, así que por si alguno entró Sí. más tarde o se perdió alguna parte. Ok, Héctor Lezana pregunta, ¿qué es mejor, clavos helicoidales o tornillos para las fijaciones de la viga y joist? Depende de dónde la vayas a fijar. El clavo helicoidal en general tiene la característica que es un excelente elemento porque es un clavo de base cuadrada y que como es helicoidal se tuerce este clavo y al entrar en la madera, cuando hay cambios de humedad y la madera pierde espesor o pierde densidad, la atracción es mayor. Yo te diría que la viga en general preferiría el tornillo piso o el tornillo tipo turbo, ¿ya? Porque va a limpiar mejor la superficie. Para fijar los tableros, sin duda que el clavo helicoidal es genial, ¿ya? Gracias, Álvaro. Bastián Durán pregunta, ¿cuál es la resistencia a flexión y corte de la viga y joist? Eh, la mostramos, si quieren a ver, yo creo que eso es un dato, está en la resistencia a la flexión, está en el catálogo técnico de la página web, ¿ya? Y hay tablas de carga que ustedes pueden usar. Están el MOR, el MOE, LI, la flecha, la flexión, ¿no? Además hay ensayos de acústico, hay ensayos de fuego con respecto a las soluciones. O sea, yo diría que la buscara mejor en la página web para no volver atrás con respecto a la información. No sé si la quiere anotar, pero... ¿no? Perfecto. Sí, pero son las direcciones que viste hace un rato, ¿cierto? Sí, sí. Ujú, sí. Ok, lo más probable es que Bastián o entró después al webinar y no vio esa parte, pero Sí. vio Pero recién también, Bastián, si quieres alguna información especial, escríbenos a mi correo y yo lo voy a colocar aquí ¿ah? en el chat. En el chat. Perfecto. Mira, Juan Carlos Ciudad pregunta, ¿el remate en el externo para dar la misma escuadría de las alas es una pieza adicional? Sí, ese es el rimboard, ¿ya? Nosotros vendemos el rimboard en tres formatos: 24 centímetros de alto por 4,88, 30 centímetros de alto en 4,88 y tablero de 1,22 por 4,88. Y estos son 25 milímetros de espesor más o menos. Perfecto. Patricio Becar dice, ¿dónde venden esas vigas? Hoy día en las cadenas de distribución y en la página web, en el e-commerce de LP. Perfecto. Ignacio de la Rosa, ¿dónde consigo la presentación? Nuevamente, se va a enviar el link de la grabación de este webinar para que tú puedas revivirlo y puedas ver la presentación, ¿ya? Pero como tal, no se envía. No se envía. Rodrigo pregunta, ¿las LSL son isotrópicas? No, no, imposible responder. Tengo que volver a estudiar. Me falta estudiar algo. ¿Te Como es pillamos? telefónico. No, es la primera. Esta es la ¿Te primera. pillamos? ¿Viste? Siempre hay Ay, una esa primera no. vez. Bien. Bueno, pero ahí No, no anótalo puedo y ahí responder. después le Necesito, podemos... necesito como ir telefónico y correo, por Sí, favor. ¿Ah? yo te mando un correo de Rodrigo para que tú lo respondas ahí por interna. Hace otra pregunta, Rodrigo. La misma persona dice, ¿existen sistemas de anclaje o montaje más económicos que los de Simpson Strong Tie? Sí. Nosotros recomendamos ese colgador normalmente, pero la viga básicamente puede trabajarse sin ese elemento. Hay ciertos nudos que se repiten, que nosotros lo hacemos con madera completa o con rimboard, ¿ya?
pero sí, tú puedes trabajar con o sin ellos. Sí, Paulina, no, cuando responda lo de la isotópica, sí. voy a enviarte los detalles. ¿Ah? Paulina Escarés dice, ¿qué tal los costos iniciales y mantenimiento en relación al sistema tradicional con sistema de entramados en madera? Perdón, estaba leyendo lo que puso Rodrigo. Ya, Rodrigo de puso que nuevo. las isotrópicas respecto a si las resistencias son simétricas. ¿Ah? Ah, ya estabas viendo arriba, perfecto. Sí, sí. ¿Ya? Sí. ¿No te sirve todavía No me sirve esa todavía, aclaración? no voy a Ya, contestar, no voy a contestar. Soldado que sigamos entonces. arranca sirve para otra guerra. Sí, no está ¿Ah? bien. Ya, voy a repetir la pregunta de Paulina entonces. ¿Qué tal los costos, entre paréntesis, iniciales y mantenimiento, en relación al sistema tradicional con sistema de entramados en madera? En general, yo te diría que desde el punto de vista de mantención, eh, mientras lo hagamos con entramado en madera, básicamente es lo mismo. Lo que nosotros hicimos es mejorar la condición de predictibilidad del uso de la madera. ¿Ya? Si yo comparo el reparar o hacer mantención en una estructura, una casa que pocas veces se toca, ¿ya? Eh, versus los sistemas tradicionales de construcción como son de albañilería, hormigón armado, la, el trabajo de mantención en una casa de albañilería versus el trabajo de mantención en una casa de madera, infinitamente mejor el de una casa de madera, dado que los grandes problemas que uno tiene normalmente son fugas de agua o recableados de algunas cosas. Eh, y en una casa de madera o en una casa de este tipo de desarrollo, tú inmediatamente al día siguiente ves la posita de agua y puedes tomar una acción y cortas el agua. En el caso de una casa de albañilería, hormigón, uno se entera después que le llegó la cuenta del agua que tiene que hacer una reparación. Y ahí viene la frase típica del maestro que dice hay que entrar a picar. Y cuando uno entra a picar en una casa de otra materialidad, los tiempos de reposición, encontrar específicamente dónde estaba la falla, y después de eso restablecer al momento de origen, yo diría que la mantención en una casa de esta característica es infinitamente menor si es que hay que hacer algo, ¿no? Clarísimo. Rodrigo Osorio pregunta, a ver si me ayudas a responder esta consulta. Dice, bueno, agradece la presentación. Quiere saber si hemos mencionado en presentaciones anteriores o tenemos previsto en el futuro hablar sobre cómo han resuelto los problemas de ruido que se generan en este tipo de construcciones. Mira, ruidos, voy a entender en los crujidos de los pisos, los chirridos, o cuando uno trabaja con metalcón y madera, cuando la casa cruje entre la mañana y la tarde, no lo hemos tocado, ¿ya? Eh, lo que sí hemos tocado son los temas de cómo resolver las barreras acústicas entre muros o entre habitaciones contiguas, ¿no? Eh, pero es una buena búsqueda. En general, los americanos y los canadienses lo resuelven con mucho adhesivo y sello. Paulina Oyarzún hace una réplica de una pregunta anterior que hice. Dice, no le queda claro por qué las vigas y joists se aceptan como piso de palafito y no como piso de deck. ¿Porque se podrían mojar estas últimas? Sí, porque cuando tú pones el deck es no es impermeable, es permeable al agua. Entonces le estás colocando agua por arriba. En cambio que cuando está en un sustrato de piso por abajo, está protegido absolutamente del agua y está conformado a la humedad ambiente. Entonces, esa es la diferencia entre una solución y otra. Perfecto. Juan Picón pregunta, ¿qué elementos son los indicados para montar el cielo pensando en usar las joists para entramado en una casa de 2 pisos? Mira, eh,
yo que construí harto con estas vigas, en un principio pensé en eliminar la entramado piso o el omega de cielo. ¿Ya? Eh, Al poco andar me di cuenta que como hay flexión en la viga, se me empezaron a fisurar los cielos. ¿Ya? Por tanto, volví nuevamente al colocar la omega, ¿ya? De manera de evitar dos cosas. La primera, eh, el tema de la fisura y el tema de la nivelación del cielo. Y la segunda, y no menos importante, es reducir el taconeo del segundo piso. Entonces, ¿qué es lo que usaría yo? O usaría un listoneado de madera o un omega de estos de fierro galvanizado. Cuando Rodrigo Osorio preguntó sobre el ruido que genera este tipo de construcciones, se refiere a las pisadas, las descargas de agua y a conversaciones entre casas pareadas. Ok, las conversaciones entre casas pareadas sí, las tocamos. Básicamente hay dos o tres configuraciones de paneles acústicos con STC de 45, que es más que suficiente para tener entre las casas desde el punto de vista normativo. Desde el punto de vista de las descargas, en general es una buena solución el hecho de sellarlas con poliuretano, ¿ya? Hace un shaft y en ese shaft le inyectas poliuretano, funciona de muy buena manera, pero y en general de esa manera son las dos partes, ¿eh? Son las dos ecuaciones fáciles de resolver. ¿Ya? Si quieres después me pide algunas por correo, me pide algunas soluciones específicas. Perfecto. Mira, a ver, Rodrigo Silva dice, bueno, buenas tardes. ¿Hasta qué zonas son recomendables la instalación de los sistemas hablados que el LSL y el IOIS? ¿Hasta qué zona climática? Yo me imagino, hasta qué ¿Zona geográfica? zona, pero podemos responderla De la A a la Z, ampliando. de la A a la Z, Para todo tipo o de sea, zona y todo tipo de clima, para entonces. todas zonas climáticas, de todo son tipo de viento. O sea, Perfecto. entendamos que estos son productos o sistemas, es un sistema constructivo que se usa en Canadá, en California, en Nuevo México, ¿ah? En Hawái, en Chile. ¿Ya? O sea, es absolutamente transversal desde el punto de vista de construcción. ¿Ya? La gracia que tiene es que es versátil. Lo difícil que tiene es que ahora tú tienes que adecuar los tipos de soluciones y encuentros para cada una de las zonas, porque usa la misma materialidad, pero la problemática es distinta. O sea, por ejemplo, en unas casas, en la zona, voy a poner bien eh, opuesto el tema, pero si yo estoy en Alaska, debo protegerme el frío y guardar el calor. Pero si estoy en el desierto de Arizona, debo ser al revés, debo guardar el frío y protegerme del calor. Esas cosas van a obligarte a hacer ciertas configuraciones distintas de los muros. ¿Eh? Pero, ¿cuáles son las características que uno puede hacer? De la A a la Z, nosotros tenemos obra en todo el país, ¿ya? Eh, y no hay una problemática y aprueban todos los códigos y todos los tipos de soluciones. Perfecto. Juan Picón dice, ¿a qué distancia debiesen ir los elementos de bloqueo pensando en usar las IOIS o Rainbow? Normalmente a tercio, ¿ya? Okay. Dependiendo de la luz, yo diría que normalmente a tercio, pero si la luz es de 4 metros, uno central te funciona suficientemente bien, ¿no? Perfecto. Max Mora pregunta, ¿se puede realizar una losa colaborante sobre estas vigas? En general, Max, el uso de la losa colaborante, eh, la losa por sí sola te entrega luces de hasta 2 metros, 2 metros 50. Cosa que la viga iJoyce no es la solución desde el punto de vista de toda esa carga. Lo que uno puede hacer en este caso es hacer un envigado, ¿ah? Cada 40 o cada 60, colocar una placa de moldaje
en la parte baja, sobre esa placa de moldaje, colocar un poliestileno y hacer fijación de una malla ACMA de 30 por 30, 15 por 20, ¿ya? Dependiendo de la que quieras usar. Y con los omegas de cubierta, estos de 35 milímetros, los cortas en trocitos y hace una cuadrícula de 60 por 60 y deja una por medio la coloca en la parte superior y otra a las casas. Y después hormigonas con 35 o 40 milímetros de hormigón liviano. ¿Ah? Y con eso conforma una muy buena estructura de piso. ¿Ah? Perfecto, mira, Francisco Camelio dice que tuvo hora médica, recién salió, tuvo hora médica, dice. Que si vamos a mandar el video, sí, Francisco, te vamos a mandar el link para que tú puedas repetir el video y eso también corre para todos los que han pedido la grabación del webinar, ¿ya? Mira, aquí hay otras preguntas más. Mira, Hernán Araya pregunta, pero algo relacionado con el webinar pasado. Dice, la vez pasada, en relación al estuco sobre los paneles SIP, recomendaste lo que mencionaba un manual de LP, estuco Presec 065, pero al parecer ya no existe. No lo han encontrado en ningún lugar. ¿Algún otro estuco elastomérico quizás que nos pueda recomendar que sea ideal para panel SIP? Te recomiendo usar el ACE de Sto. Perfecto. ¿Ya? Ojalá le vaya bien con ese. Y hay otros estucos que están dando vuelta. Voy a buscarlo y los voy a publicar. Lo que pasa es que el libro es viejito. Ok, Andrea Cor pregunta, ¿cómo funcionan los losetas de 5 centímetros en cuanto a carga? Bien, bien. O sea, en general, en una casa de 400, 500 metros cuadrados, en que tú tienes entre 350 y 400 kilos por metro cuadrado de sobrecarga, ¿ya? Incluyendo la carga, el peso propio, no hay ningún problema. Yo he tenido la alternativa de hacer casas con 4 o 5 metros de luz y se comportan de buena característica. Súper bien. María Ávila pregunta, ¿qué sistema de aislación térmica es el ideal, es el ideal en caso de usar las vigas como tijerales? A mí me gusta mucho, dado la uniformidad que tiene el tema en los techos, es colocar el poliéster. La gracia del poliéster en 45 o 50 milímetros es que vienen rollos, ¿ya? De 2 metros 40 y tú los descuelgas completos sobre la viga y ahí colocas el tablero y el poliéster se va a nada. Entonces tiene una plena continuidad de esa capa de aislación. Y desde el punto de vista de la fijación de las placas de yeso, las puedes colocar por la parte intermedia. Entonces, a mí me gusta el poliéster, pero puedes colocar EPS, lana mineral, ¿ya? Dependiendo de lo que quieras hacer. Perfecto. Eliana Cornejo pregunta, ¿existen ensayos de la resistencia al fuego de los elementos? Sí. De los elementos propiamente tal, no. De la solución constructiva, sí. Creo que lo mencionaste en alguna capacitación. Sí. La solución constructiva tenemos de piso y de techo. Patricio Becar pregunta, ¿cómo se evita el ruido y las trepidaciones a los pisos inferiores? En general, tú tienes que cortar el puente térmico, el puente acústico o darle mayor densificación. Que también lo vimos en las capacitaciones pasadas. Yo diría que si tú usas, por ejemplo, una solución que quieres ir directo con un pavimento sobre la viga, en la OSB y por lo tanto un pavimento directo, es bueno conectar una manta acústica de alta densidad y sobre eso colocar un piso laminado. Eso va a atenuar de muy buena manera el piso hacia abajo. Va a tener un STC casi de 60, ¿ya? Y con respecto al taconeo, en general es muy difícil de resolver. Yo creo que logra un STC 30 con esa situación. Y la otra es hacer una sobrelosa liviana
y de esa manera también mejoras notoriamente el tema desde el punto de vista de la transmisión acústica. ¿Mm? Súper, Álvaro. Mirko pregunta, bueno, dice que tiene muy mala señal y que si le vamos a enviar el link. Sí, te vamos a enviar el link para que lo veas nuevamente, no te preocupes. No tengo más preguntas, Álvaro, así que si quieres podemos ir a la parte del concurso para que hagas una pregunta y lo puedan responder nuestros asistentes. Dentro de la instalación de la placa. Espera, te damos un minuto. Para los que llegaron más tarde, se va a sortear una book ilustrada y la persona que responda la pregunta de manera correcta, la primera persona que responda de manera correcta a la pregunta se va a ganar esta book, ¿ya? De todas maneras, antes de eso, Juan hace una última pregunta. Dice, ¿esa misma técnica del poliéster se podría usar entre placa de piso y viga I-joist? No. No, porque vas a o sea, cuando tú colocas la aislación, entiendo, la aislación poliéster entre el piso y la viga, tú ese elemento tiene que rigidizarte completamente, ¿ya? Y la cantidad de cargas que tiene y cómo aporta la viga y el tablero deben estar pegados, ¿ya? Y ese pegamento debe ser acústicamente, es el que dije, que viene para la pregunta específicamente, por eso que se adelantó en la pregunta, el nombre o qué tipo de pegamento debería ser. ¿Repito la Esa es pregunta? la pregunta, repítela. Esa es la pregunta. Ese pegamento es clave dentro de toda la solución. Y yo dije un tipo de pegamento específico en la capacitación, ¿ya? Que tenía dos características. Quiero que me digan las dos características que tiene que tener. No el nombre, sino que las características del pegamento, No el ¿cierto? nombre, las características. Dos. Ahí hay uno que Héctor Lezana se aprendió el nombre. Sí, es que pensó que esa era la pregunta. Pero las dos características de este pegamento. Ya. Aquí. Hasta aquí ¿Respondió no alguien? aparece. No, ya. Yo tengo una respuesta de Víctor. ¿No es resina elastomérica? No. No. Pero son dos. Andrea, son dos. Andrea dice que dúctil. Elástico, pone. Ya. Y. Yo lo sé. Pero no se llama así, Max. No Tiene se llama una así. definición. Juan Ahí está. Carlos dice adherente y Adherente es. acústico. Ya. Esas son Sí. las dos propiedades. La gracia de ese adhesivo específico es que es de alta adhesividad y además es elástico y genera puente acústico y corta el puente acústico. Esa es la gracia de ese adhesivo específico, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Bien. Juan Carlos, Así que quedó felicitaciones. Juan Carlos Juan Carlos Ciudad, yo te anoté Ciudad. aquí. Te voy a mandar un correíto para pedirte los datos de despacho de la UC. Así que felicitaciones, eres el flamante ganador. Igual nos queda todavía Oye, un webinar más para cerrar este ciclo de sí. noviembre. Así que todavía hay esperanza de que se la lleven, ¿ya? No sé si quieres agregar algo, Sí. Álvaro. No, nada, darles las gracias. Creo que me gustaron las preguntas que hicieron en general. Así que voy a buscar, Y les tienes voy a un hacer desafío. presentaciones. No, sí Tienes, tengo, ese tienes, isotrópicas. ¿Ah? tienes un desafío ahí por La verdad es resolver. que creo que sí, ¿ah? Creo que sí, pero no me gusta contestar cosas sin estar absolutamente seguro. Claro, no está ¿Ya? bien. Fantástico. Ya pues Álvaro, ¿Ya? nuevamente muchas gracias por la presentación. Como siempre, todo muy claro. Gracias chicos y chicas por acompañarnos y nos Que vemos estén muy bien. en la próxima oportunidad. Les mando el link de la Cuídense. repetición. Chao, chao. Muchas ¿Ya? gracias. Chao, Chao, chao. chao.